Gracias, jefe Sonia. Un cordial saludo para usted, para el doctor Carlos, nuestro gerente, y a las personas que nos están acompañando en esta importante actividad. Ya hemos conocido esos buenos resultados en materia asistencial. No obstante, todo ese buen trabajo no fuese posible de trasladar a cifras económicas si no fuese gracias al concurso del personal que trabaja en las áreas administrativas y financieras de la IPS municipal. Gracias a ellos podemos hacer los procedimientos necesarios que nos permitan el ingreso de los recursos a la entidad para una correcta operación, así como para un proceso de inversión o para las actividades de inversión. Dando continuidad a nuestra rendición de cuentas de la vigencia 2014, me complazco en presentar a ustedes el informe administrativo y financiero de la ESE, el cual pues igualmente nos llena de orgullo porque los resultados a nivel general son muy positivos. Iniciamos con los principales resultados en materia administrativa. En nuestros procesos administrativos, uno de los que reviste gran importancia lo constituye el de facturación. Por ello, a continuación presentamos la información referente a la facturación realizada u obtenida con las diferentes EPS durante las vigencias 2014 en forma comparativa con el año inmediatamente anterior, es decir, la vigencia 2013. Un proceso que reviste gran importancia para la entidad lo constituye el de facturación, puesto que es el que nos permite radicar las cuentas por los diferentes servicios prestados a las empresas administradoras de planes de beneficios y obviamente poder tener la recuperación del valor de los servicios prestados. Al respecto, encontramos en el presente cuadro la relación de la facturación generada por la entidad en la vigencia 2014 y lo presentamos en una forma comparativa con la vigencia 2013, denotando de igual forma la variación tanto en valor como en porcentaje. La organización de la información está realizada en forma descendente, de modo que inicialmente encontramos aquella a la que mayor facturación se le registra y es así en orden descendente. Encabeza la lista EMSANAR, a quien se le facturó en la vigencia 2014 4.352.9 millones de pesos, que representa un 44.8% del total de los servicios facturados, y mostramos aquí también un resultado muy positivo en relación con la vigencia anterior, ya que hay un crecimiento de 461 millones de pesos que representan 11.9%. Le sigue Mayamás, que representa el 32.5% de nuestra facturación total, a quien se le facturó 3.152.5 millones de pesos y que frente a una facturación de 2.854 millones de la vigencia 2013, vemos que hay un incremento de 298 millones de pesos que equivalen al 10.4%. Le sigue Confamiliar, que registra una facturación de 1.288 millones de pesos, que representa el 13.3% del total de nuestra facturación, unos resultados negativos en relación con la vigencia 2013, año en el que habíamos alcanzado una facturación de 1.433.7 millones, que equivalen al 15.8% de la facturación total de esa vigencia. La disminución se fija en los 145.7 millones de pesos, que representa el 10.2%. Al respecto, es importante resaltar cuáles fueron las causas que dieron lugar a estos resultados, y es una dificultad en materia contractual. Hasta el mes de abril se había generado una prestación del servicio normal, teníamos la población que habitualmente esta EPS le contrata a la IPS, pero a partir de mayo surgieron unas diferencias, de modo que Confamiliar hizo un traslado masivo de toda su población hacia IPS indígenas. Posteriormente, con la intervención de la Secretaría de Salud Municipal, así como del Instituto Departamental de Salud de Nariño, se logró llegar a unos acuerdos, de modo que en el mes de agosto aproximadamente se restablece el servicio y obviamente, si bien es cierto, no tenemos el traslado de la población a la que inicialmente le prestábamos los servicios, sí hubo un traslado importante, y también se destaca que a partir de esa fecha hubo un cambio de la modalidad contractual, pues pasamos en los servicios de promoción y prevención de capitación a evento, con lo cual se logró hacer una recuperación importante de recursos, puesto que considerando esa dificultad y que a partir de mayo prácticamente de la vigencia 2014 se presentó esa situación, pues la disminución no alcanzó de pronto lo que la entidad había proyectado perder con referencia a esta contratación. Le sigue Caprecom, que registra 393 millones de pesos de facturación, el
4.1%. De igual forma se evidencia un comportamiento negativo con esta EPS. Hay una disminución de 51.6 millones que equivalen al 11.6%, básicamente porque debido a algunas dificultades de tipo administrativo que se genera con esta EPS, muchos de los afiliados realizan sus traslados a otras EPS, siendo las de mayor predilección Emsanar y Mayamás. Obviamente, a menor población, menor valor de los servicios que se están prestando. A continuación, tenemos la población vinculada, a la cual se le hace una facturación importante de 281.8 millones de pesos, que equivalen al 2.9% de la totalidad de nuestra facturación. Con ellos hay un incremento de 7.8 millones de pesos, que equivale al 2.9%. Estas son la población llamada vinculada, aunque realmente corresponde a la población pobre no asegurada, cuya prestación de servicios de salud es responsabilidad del municipio de Ipiales y que se financia a través de recursos del Sistema General de Participaciones. En el último renglón encontramos a otros, que básicamente hace referencia a los servicios de salud que se prestan desde el área de urgencias a los diferentes usuarios que optan por utilizar nuestros servicios, ya que se genera un margen de confianza por la imagen institucional y por toda la labor que desde la gerencia y desde las sugerencias y en general todo el personal de la entidad viene realizando para recuperar pues esa confianza. Es así como se logra un incremento del 21.8% en esa facturación. Registramos 241 millones de pesos en la vigencia 2014, representa a su vez el 2.5% del total de la facturación de la vigencia y es superior a la facturación del 2013, que se había fijado en 197 millones de pesos. Como hemos referido, el comportamiento positivo, la variación positiva, se registra en los 43 millones de pesos, que representa el 21.8%. Es así como obtenemos que el total de la facturación de la vigencia 2014 es de 9.709 millones de pesos frente a 9.096 millones de pesos del año 2013. Hay un comportamiento positivo de 613 millones de pesos, que representa el 6.7% de incremento. Aquí podemos ver una graficación de lo que se había explicado anteriormente. Vemos como Emsanar encabeza la lista y obviamente estas EPS, Emsanar y Mayamás, que son las que mayor población tienen del municipio, hay un comportamiento positivo en la facturación. Veíamos lo que se había referido con Confamiliar, que hay una disminución en la vigencia 2014, Caprecon igual una disminución, Vinculados un leve incremento y otros que también tiene un incremento. Obviamente estos en relación con estas dos EPS, que son las que mayor cantidad de afiliados tiene el municipio, pues digamos que son menos representativas, aunque obviamente todas importantes para la IPS municipal. Igual se registra aquí en las barras verdes la variación que se tiene con las diferentes EPS en las diferentes vigencias. De igual forma, en cuanto a facturación, es importante para la ESE dar a conocer cuál es la facturación que se presenta en cada uno de los centros y puestos de salud. De igual forma, es importante conocer la productividad de cada uno de nuestros centros y puestos de salud. Por ello, a continuación presentamos la facturación que se ha presentado desde este aspecto. Aquí hemos organizado en el mismo esquema los centros de mayor facturación a los de menor facturación. Encontramos en primer lugar al centro local, que representa el 48.3% de nuestra facturación. Le sigue La Victoria con el 11.4%, Puenes, El Charco, La Hierbabuena, Jardines de Sucumbíos, que siempre para nosotros es grato tener esta experiencia por cuanto cada año va generando mayores facturaciones para la IPS y pasó de ser un puesto de salud en el que solo primaba la inversión social a un centro de salud que ya representa una importancia financiera para la IPS municipal, porque lo que es la importancia social pues siempre la ha tenido, al igual que todos nuestros centros y puestos de salud, la Móvil 1, la Móvil 2, así pues nuestros centros de salud, y finalizamos pues con el centro de salud de Las Lajas. Junto con las Cruces Chaguaipe, San Juan Lomar de Suras, que en un promedio del 2% en cuanto a la totalidad de nuestra facturación, que de igual forma, como se refirió en los cuadros anteriores, asciende a 9.709 millones de pesos. En cuanto a las variaciones, vemos que es muy positiva la variación del centro local, a pesar de ser el centro de mayor acopio de servicios, de facturación de servicios, sigue presentando crecimientos en la facturación. Hay una disminución leve en el centro de salud de La Victoria, básicamente se deriva de las
las dificultades para la ubicación y consecución que finalizan la contratación de personal médico. Es difícil, de hecho, para el área urbana, pues mucho más lo es para el área rural, pero afortunadamente a la fecha pues se han subsanado esas dificultades con este centro de salud y se prestan los servicios de forma habitual. Incluso se ha logrado reforzar la prestación o la presencia de médicos en dicho centro de salud. Puenes tiene un comportamiento muy positivo, hay un incremento de 59 millones de pesos, muy a pesar de que su resultado había sido muy positivo en la vigencia 2013. La verdad, aspirábamos o pensábamos que no se iba a lograr pues mayores resultados desde ahí porque lo considerábamos que estaba sobre el tope, pero se nota que el esfuerzo del personal y la acogida que tiene, los servicios que presta ese centro de salud, y obviamente esto se ve reflejado en los resultados económicos para la institución. El Charco tiene un incremento, pero básicamente se mantiene. Aquí hay una disminución bastante importante con el centro de salud de la Hierbabuena, es el 5.2% de disminución. Básicamente se deriva en que mucha de la población de este centro de salud pertenecía a la EPS Confamiliar y obviamente ya se había referido a las dificultades que se presentaron con esta EPS, lo cual representó una disminución de ingresos para nuestro centro de salud de la Hierbabuena. Como lo refería, Jardines de Sucumbíos tiene un incremento muy importante en cuanto a su facturación, es del 17.1%, facturaron 68 millones de pesos por encima de lo facturado en el año 2013. Vemos igual un resultado negativo en la Móvil 1, por cuanto, si bien es cierto, ellos no tienen un sitio fijo de prestación de servicios, sí tienen unas áreas o se le trata de dar con estas móviles cobertura a las áreas donde no tenemos mucha incidencia de los centros de salud, y la reducción de la población de Confamiliar pues obviamente afectó también al área que tenía asignada esta Móvil 1. La Móvil 2 tiene un resultado positivo. Yaramalteques y Cutuáquer también tiene un resultado muy positivo del 14.6%, que si miramos a nivel global es el crecimiento o la variación porcentual más importante de toda la red, por lo cual la gerencia pues les hace su respectivo reconocimiento por esa dedicación y ese esfuerzo con esta población, a pesar de que es baja la población asignada a la IPS en dichas localidades, pero se nota el esfuerzo del equipo de trabajo de la S municipal. Acá tenemos otras variaciones, de pronto la más representativa, Cruces Chaguaype, por los mismos motivos que se habían explicado en cuanto a el centro de salud de la Hierbabuena y la Móvil 1. Ahí tenemos pues cuál fue el resultado final de la variación, que es un incremento final de 613 millones de pesos, que como se dijo representan el 6.7% de nuestros ingresos. Aquí vemos la graficación, vemos el centro local pues que casi llega al 50% de los servicios prestados, y le sigue pues La Victoria, Puenes, nuestros centros de salud en el mismo orden en que se habían relacionado en el cuadro, dependiendo del volumen de facturación que tiene cada uno de ellos. La barra azul representa la vigencia 2014, la barra roja la vigencia 2013 y la barra verde la variación entre una y otra vigencia. Una vez los servicios de salud prestados se han facturado, son radicados en las diferentes administradoras de planes de beneficios y sometidos a un proceso de revisión bastante minucioso, que es conocido como el proceso de auditoría. Al respecto, para defender los intereses de la IPS, poseemos un importante y estructurado proceso al interior de la institución, que es el de auditoría de cuentas médicas. A continuación, presentamos los principales resultados obtenidos desde este proceso. Otro proceso administrativo que reviste gran importancia y tiene una relación muy directa con el proceso de facturación es el de auditoría de cuentas médicas. ¿A qué hace referencia? Una vez la IPS Municipal de Ipiales ha prestado sus servicios de salud a los diferentes afiliados, radica la facturación frente a las EPS. Ellas someten dicha facturación a un proceso de auditoría donde verifican si se les está cobrando sus afiliados, verifican que los servicios estén habilitados, verifican las tarifas que se han pactado en los contratos, entre otros aspectos. También, obviamente, otros relacionados con la parte científica, como es la pertinencia y demás. Básicamente, traemos aquí a colación cuál ha sido el resultado global del proceso de auditoría de cuentas médicas. Relacionamos aquí en orden descendente el valor facturado de las cuentas auditadas y el valor glosado. Al ser Emsanar la empresa a la que mayor
valor se le factura, pues es obvio que también registre el mayor valor de glosa, pero sí se destaca que frente a los valores que se habían referido, que se facturaron, el valor de la glosa es relativamente bajo. Vemos que con el valor que tuvo algún motivo de objeción con Emsanar fue de 166 millones de pesos, con Mayamás 104 millones de pesos, Salucop, que estaba dentro del cuadro anterior, dentro de otros, pero que aquí pues en cuanto a glosa, sí ellos tienen un proceso de auditoría bastante exigente. Vemos a Confamiliar con 2 millones de pesos, otros ya un valor muy bajo y un valor final de glosa de 293 millones de pesos. El valor total de las cuentas que fueron objeto de glosa es de 3.486 millones de pesos. Es decir, que de este valor en relación con el total facturado hubieron unos recursos bastante importantes que fueron los que pasaron los procesos de auditoría de una forma limpia y que no tuvieron ningún tipo de objeciones por las EPS. Este valor glosado no representa una pérdida definitiva para la ES, sino que es sometido a un proceso de conciliación donde cada una de las partes expone sus argumentos sobre la pertinencia del medicamento suministrado, del servicio prestado, de las ayudas diagnósticas solicitadas y demás, y se logra un resultado de dicha conciliación que resulta en algunos valores a favor de la IPS, otros a favor de la EPS. Al respecto de esa situación, vemos que de esos valores que se glosaron, el 38.4%, que representa 112.797.000 pesos, se cedió a las EPS porque digamos que ellas tuvieron la razón en sus objeciones, pero se logra recuperar para la IPS municipal el 61.6% de dicha facturación. Entonces vemos que 181 millones de pesos de estos 293 que fueron objeto de glosa llegaron nuevamente a constituirse en derechos para la IPS municipal. También tenemos aquí un porcentaje que nos muestra cuánto es el porcentaje de la glosa sobre el total facturado en la vigencia. Aquí relacionábamos simplemente el valor facturado de las cuentas auditadas, pero este porcentaje lo estamos sacando sobre el total o los valores totales que se le facturaron a cada una de las EPS. Entonces vemos que con Emsanar el porcentaje total de glosa es del 2.79, con Mayamás es más alto del 4.14, Salucop el 2.74%, con Familiar el 0.16%, otros el 18.32%, para un promedio del 3.23%, situación que es favorable para la S por cuanto los promedios nacionales se ubican en el 5% de glosa. Entonces vemos que los resultados obtenidos por la IPS pues son positivos, ya que están por debajo de los estándares nacionales, y aquí vemos pues la graficación de lo que representa el cuadro que acaba de explicarse. Como se ha referido a lo largo de este informe, no fuese posible obtener ningún resultado si no fuese con el compromiso y el trabajo de nuestro talento humano. Por ello, a continuación presentamos los principales aspectos o los más relevantes dentro de este importante proceso. Pasamos a otro proceso administrativo como es la gestión del talento humano, obviamente fundamental para nuestra IPS, ya que prestamos servicios y estos son prestados pues a través de un talento humano que debe ser competente y que debe ser integral tanto en su formación académica como en sus condiciones personales a fin de garantizar una buena prestación de servicio. Vemos aquí cómo está conformada la nómina de la entidad. Hay un personal de periodo, son 2 cargos, básicamente hace referencia al gerente y al jefe de la oficina de control interno. Hay 10 funcionarios de libre nombramiento y remoción, 17 funcionarios en carrera administrativa, 11 funcionarios en provisionalidad, 9 funcionarios de servicio social obligatorio, para un total de 49 cargos provistos en la nómina de la entidad. Es de vital importancia y de interés para nuestra comunidad conocer cuál es la conformación de la planta de personal y cuál es el costo que asume anualmente la institución en este componente. Con referencia al costo, a la conformación y el costo del personal en las vigencias 2013 y 2014. Aquí presentamos un cuadro donde estamos referenciando por una parte el costo y por otra parte el número de personal asignado en la parte administrativa y en el área asistencial. Con referencia a ello, vemos que el total de la nómina en el año 2014 es de 1.410 millones de pesos frente a 1.307 millones de la vigencia 2013. Con referencia
referencia al personal asignado, hay 41 personas en el 2014 frente a 40 personas en el año 2013. Con referencia a los contratistas, a los contratos de prestación de servicios, tenemos 3.818 millones de pesos en la vigencia 2014 frente a 3.256 millones de la vigencia 2013. Un resumen de 110 personas en el área administrativa, 138 personas en el área asistencial en la vigencia 2014. En el año 2013 habían 118 personas como personal administrativo y 139 personas asistenciales. Vemos aquí una totalización de los costos de personal que suma el personal, los costos de nómina como los costos de la contratación a través de la vinculación, a través de contratos de prestación de servicios. Tenemos que en el año 2014 el personal tuvo un costo de 5.228 millones de pesos frente a 4.564 millones de pesos en la vigencia 2013, con un incremento de 664 millones de pesos. Y con referencia al personal total, pues vemos una disminución de 8 personas. Aparentemente pudiese decir, pero la ES está en contra de las políticas de austeridad del gasto, donde cada año se tiene que evidenciar un muy leve incremento que corresponda a los valores de inflación, o se debe mantener en lo posible reducir los compromisos y los gastos. No obstante, esta situación o este incremento del costo de personal está debidamente justificado por las siguientes razones. La entidad había venido atravesando dificultades de tipo financiero desde la vigencia 2010, 2011 y de hecho 2012. En ese entonces el personal de la ES asumió un compromiso bastante importante con la entidad, ya que hizo un sacrificio personal a fin de apoyar la recuperación financiera de la ES, de modo que los incrementos en cada una de esas vigencias fue por el orden del 1, 2 y máximo 3%. De hecho, en la anterior vigencia el incremento fue únicamente del 1%. Si comparamos esos incrementos con un referente del 1% en esas tres vigencias, quisiésemos decir que los sueldos del personal crecieron en 3 años únicamente en el 3%, pero sabemos que la inflación y que de hecho el salario mínimo, que es el referente que se tiene que tener en cuenta en este aspecto, ha crecido en porcentajes supremamente distantes del 3% al que me he referido. Por ello, dentro del programa de saneamiento fiscal y financiero debidamente revisado por el Instituto Departamental de Salud de Nariño y avalado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se contempló y se presupuestó que para esta vigencia 2014 se iba a tener una compensación de salarios y de honorarios con el personal de la ES, haciendo un incremento del 10% en todos estos rubros, porcentaje con el cual no alcanzamos a nivelar la totalidad pues de lo que subió el salario mínimo en estas tres vigencias, pero que de una u otra forma sí nos permite subsanar o al menos mínimamente compensar estas deficiencias con las que se había prestado el servicio en cuanto a desequilibrio económico para el personal al servicio de la ES. De otro lado, pues se había referenciado desde el año anterior que la ES debía ser mucho más competitiva en cuanto al reconocimiento de los honorarios de los médicos por la escasez de los mismos, y el año 2014 pues no fue la excepción. De igual forma se hizo un incremento importante al personal médico de La Victoria, ya que como se refería cuando se analizaba la facturación en dicho puesto de salud, había una disminución porque por un periodo importante de tiempo no teníamos la suficiente cantidad de médicos para garantizar una prestación oportuna de los servicios, y para efectos de poder subsanar esa dificultad fue necesario hacer un incremento de los honorarios de dichos profesionales. Allí se presentó un incremento, al igual que con el personal de sucumbidos también se presentaron otros incrementos que sobrepasaron el 10% que inicialmente pues se había proyectado para todo el personal. Finalmente, es importante destacar que en cuanto al número de personal vinculado, se evidencia una disminución de 8 personas, pero esta situación hay que tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque básicamente estamos relacionando aquí el número de personas al servicio de la entidad en el mes de diciembre, pero hay épocas en las que por reforzar actividades de promoción y prevención, por el desarrollo de actividades de salud pública y demás, existe una mayor contratación de personal. Entonces, esta relación o esta totalización del número de personal vinculado hace referencia al mes de diciembre de la vigencia. De igual forma, no fuese posible prestar unos servicios de salud con calidad y realizar una adecuada gestión administrativa si no fuese gracias a un proceso de capacitación permanente de nuestros funcionarios. Por ello, a continuación presentamos las principales capacitaciones realizadas durante la vigencia 2014. Dentro del proceso de talento humano reviste un papel muy importante las actividades de capacitación.
A dicho efecto, pues aquí relacionamos algunas de las más importantes. Se certificaron 20 funcionarios en la norma de competencia laboral, administración de inmunobiológicos de acuerdo a la normatividad vigente, situación muy importante en nuestra ESE, ya que es una ESE de primer nivel de complejidad, donde la promoción y la prevención reviste un papel muy importante, y dentro de él, pues obviamente la vacunación tiene una importancia bastante grande. Tenemos una capacitación y certificación en primeros auxilios a todo el personal administrativo de la institución y reforzamiento en el tema para algunos servidores asistenciales con miras a renovar nuestra certificación en visión médica. Situación pues bastante importante porque nos fortalece las competencias del personal en este tema, pues más aún cuando nosotros pertenecemos a una empresa que presta servicios de salud. Tenemos una capacitación en el manejo de residuos hospitalarios a todo el personal de nuestra institución, con lo cual trabajamos por la seguridad de nuestros funcionarios. Igualmente reafirmamos el compromiso social y ambiental de la IPS con nuestro entorno. Otro proceso que de igual forma tiene una participación y una importancia en la IPS municipal es el proceso de gestión documental. A dicho efecto, se informa que en la vigencia 2014 se realizaron las transferencias primarias de acuerdo a la planificación y cronograma establecido, y que se hizo una evacuación ordenada de los archivos de gestión de las áreas administrativas y asistenciales, así como de cada uno de nuestros centros y puestos de salud hacia el archivo central. Obviamente se veló porque se hiciera una adecuada depuración, rotulación y encarpetación de todos los documentos producto de las transferencias primarias, con lo cual se garantiza que exista la evidencia y de que se respete ese archivo que es la memoria de la entidad y por ende pues también del sector público. Otro de los procesos que reviste gran importancia al interior de la ESE es el de recursos físicos, ya que provee todos los insumos que se necesitan para la adecuada prestación del servicio y operatividad de la institución. Vamos a presentar y dar a conocer los principales resultados de este proceso. En nuestra entidad es el encargado del control y el mantenimiento de todos los bienes y activos fijos de la institución. Aquí nos presenta un resumen bastante ejecutivo de dos aspectos importantes que ya se referenciaron: la adquisición de activos y el mantenimiento hospitalario. Lo presentamos de forma comparativa en las vigencias 2013 y 2014, con la variación tanto en valores como en porcentajes. En cuanto a adquisición de activos fijos, hay una inversión de 156.7 millones de pesos en la vigencia 2014, es inferior a la registrada en el 2013, cuando la inversión ascendió a 332.6 millones. La disminución se fija en 175 millones, que básicamente corresponde al 52.8%. Básicamente es importante destacar esta variación, y se debe a que quedamos inmersos o quedamos sometidos a un programa de saneamiento fiscal y financiero, el cual nos limita el compromiso del presupuesto, no de pronto a lo que inicialmente se estaba proyectando, y es con el valor de los servicios prestados. Sobre el valor de nuestra facturación calculábamos el presupuesto de ingresos, y para mantener el equilibrio presupuestal en la misma suma se fijaba el presupuesto de gasto. Por disposición del ministerio y demás entes, se ajustó el presupuesto de la vigencia a los valores que la entidad aspiraba recaudar directamente en sus cuentas. Ello hizo que, obviamente, por la modalidad bajo la cual nosotros prestamos el servicio, que es la modalidad de evento, mediante la cual pues la cartera se recupera en un tiempo importante que oscila entre los 30, 40 hasta 60 días después de haber prestado el servicio, pues obviamente se disminuye, y la entidad optó, la gerencia dio la directriz que debió ser así, debe ser así de hecho, de garantizar inicialmente la prestación del servicio, lo que tiene que ver con el costo del personal, los insumos y demás elementos, y ya se disminuyera pues la parte de inversión. Por eso se presenta esta reducción. No obstante, pues la entidad está prestando los servicios, y en la medida en que se vaya haciendo la recuperación de la cartera, la instrucción recibida por la gerencia es que se vaya destinando los recursos para la inversión y el fortalecimiento tanto en la infraestructura, de la dotación y de la calidad de la prestación de los servicios de salud. Otro rubro importante en este proceso es mantenimiento hospitalario. Sobre este vemos que, a pesar de que hubo una disminución en el presupuesto total de la entidad, se garantizaron los recursos suficientes, mire que son muy similares en las dos vigencias, para tener con un adecuado mantenimiento todos los equipos de la institución, con lo cual se garantiza aspectos como la seguridad del paciente y la continuidad en la prestación del servicio. De hecho, pues no tuvimos suspensiones importantes por falta de mantenimiento. Esas fueron ausentes en la vigencia 2014, por eso que todos los equipos fueron sometidos a sus rutinas de mantenimiento, sobre todo preventivo. Al reforzar el mantenimiento preventivo, obviamente disminuye el correctivo, o este ya se debe a situaciones
atípicas. Es así como el total de estos dos rubros en la vigencia de 2014 asciende a 550 millones de pesos, inferior al del 2013 en 173 millones, que representa finalmente un 24.02% de reducción. Vemos aquí, dentro de los valores que se habían destinado para la inversión, algunas de las adquisiciones más importantes, y tenemos esta adquisición de equipos de cómputo e impresoras destinadas a las diferentes dependencias de la red para fortalecer la conectividad y la implementación del software de historia clínica. Esta inversión fue por 84.7 millones de pesos, y de igual forma se repotenciaron algunos equipos de cómputo que tenían partes pues en buen estado y que requerían de pronto un reforzamiento de algunas partes, disco duro y demás, aumentar la capacidad para que siguieran operando en algunos puestos de trabajo terminales. Vemos aquí imágenes e información sobre la adquisición de equipos analizadores para el área de laboratorio clínico por valor de 32.7 millones, con los cuales se pudo dar continuidad a la prestación de servicios de mediana complejidad, situación que redundó en beneficios sobre todo para los usuarios de la IPS, ya que al nosotros prestar los servicios de mediana complejidad, pues ahorrábamos un tiempo importante al usuario de ir a solicitar su autorización, de desplazarse hacia otros sitios a la toma de muestras, a la recepción de sus resultados, nuevamente a sacar cita en el primer nivel para poder obtener un tratamiento para sus diferentes patologías. En este caso, llega por consulta externa, el médico revisa la pertinencia de la aplicación de estos exámenes de mediana complejidad, se toman directamente en la IPS y nosotros pues nos encargamos de hacer todo el proceso para ahorrarle ese tiempo y esas dificultades a nuestros usuarios. Vemos también la adquisición de un nuevo, o se dio en el año 2014 la adquisición de un nuevo equipo de rayos X periapical con un costo de 6.5 millones de pesos, un equipo que generó un impacto muy positivo en la prestación de servicio de odontología. La adquisición de un refrigerador horizontal que se destinó al Centro de Salud de Yaramal, el cual cumple con la totalidad de requisitos exigidos por la Organización Panamericana de la Salud, puesto que para el almacenamiento de vacunas para la red de frío no se puede hacer una adquisición o una utilización de otro tipo de refrigeradores, sino que tienen que ser unos que cumplan esos requisitos fijados, como les decía, por la OPS. Asimismo, presentamos la información obtenida desde un proceso de igual importancia, que es el almacén de la entidad. Aquí presentamos una relación del consumo de los diferentes materiales en las dos vigencias que estamos comparando, que son el año 2014 frente al año 2013 con su respectiva variación. Los ítems que informamos en este momento son elementos de aseo y lavandería, materiales, suministros y papelería, materiales y suministros formatos impresos. Sobre estos ítems vemos que en el año 2014 se hace un consumo de 316.9 millones de pesos frente a 388 millones del año 2013, una variación o un ahorro de 71 millones de pesos que representa el 18.34%. Sobre estos vemos que el que reviste mayor importancia dentro de estos tres rubros es de materiales y suministros de papelería, le sigue materiales y suministros de los impresos y finalmente los elementos de aseo y lavandería. Un aspecto que vale la pena destacar aquí es que observamos un incremento en los servicios prestados, pero en estos puntos en particular tenemos un ahorro, con lo que se denota la gestión de la IPS municipal. Aquí hay un informe comparativo del consumo por puestos de salud, cuáles han sido los que más han consumido. En orden descendente vemos que repuntan aquellos que mayor facturación han tenido: Centro Local, Puenes y demás, Yerbabuena, Charco, Las Cruces, Chaguaype. En general aquí vemos la relación de los centros de salud con los mismos valores referidos anteriormente. Ahí vale la pena destacar que sobre algunos elementos, pues si bien una disminución en la parte de facturación, hay que tener en cuenta que igual, por ejemplo, lo que hace referencia a elementos de aseo, hay que mantener en buenas condiciones el puesto de salud y que obviamente hay algunos ahorros que no son susceptibles de darse. Para cerrar nuestro informe de los procesos administrativos, damos a conocer a continuación los resultados obtenidos desde nuestro proceso de atención al usuario, el cual por obvias razones reviste gran importancia al interior de la institución, ya que nos permite conocer cuáles son las inquietudes, las recomendaciones y las sugerencias de nuestros usuarios, que son la razón de ser de la institución y que obviamente nos ayudan en nuestro proceso de mejoramiento continuo. Pasamos al proceso de atención al usuario, el cual reviste grandísima importancia en la entidad, ya que nos permite recepcionar
reflexionar la percepción y las necesidades de nuestros diferentes usuarios para orientar la toma de decisiones que nos permitan mejorar la satisfacción de los mismos. Aquí vemos la relación de peticiones, reclamos y sugerencias en la vigencia 2014. Sobre un total de 372 formatos, vemos que existe un 93% de quejas, un 4% de reclamos y un 3% de sugerencias. Si consideramos pues la gran población que atiende la IPS municipal de Ipiales, que es bastante importante por el orden de los 70,000, 80,000 afiliados, tener 348 quejas obviamente son muy importantes para nosotros y nos ayudan a mejorar, pero vemos que existe una mayor cantidad de población, la mayor cantidad que está satisfecha con nuestros servicios y por ende pues no reporta ningún tipo de queja. Con estos resultados hemos concluido nuestro informe administrativo, dándole paso a una información que obviamente sí reviste gran interés, como es los resultados y ya las cifras económicas de la institución. Por ello presentamos el informe presupuestal y financiero de la entidad por la vigencia 2014. Iniciamos con el informe presupuestal y presentamos a continuación nuestra ejecución presupuestal de ingresos. Vamos a analizar inicialmente el presupuesto de ingresos de la entidad. Aquí presentamos nosotros el presupuesto definitivo, que es el que aprobó la Junta Directiva, el presupuesto reconocido, que básicamente se calcula con el valor de la facturación de los servicios que ha prestado la entidad y los valores recaudados, que son aquellos que ya entraron en las cuentas bancarias de la entidad. Vemos que la constitución de nuestros ingresos pues son corrientes en su gran mayoría y muy pocos recursos por otros conceptos, en este caso recursos de capital. Dentro de los ingresos corrientes tenemos los ingresos por venta de servicios de salud, que son los más representativos. Habíamos presupuestado recursos por 9.401 millones de pesos, facturamos 11.708 millones de pesos, es decir que excedimos el 24.5% en los valores que habíamos presupuestado, teniendo en cuenta la facturación, y se recaudaron 8.889 millones de pesos, es decir el 75.9%. Aquí tenemos ingresos no ligados a la venta de servicios de salud. Se habían presupuestado 1.752 millones de pesos, se recibieron 411 millones de pesos, el 23.5%, y se recaudaron los mismos valores reconocidos, 411 millones de pesos. Aquí de pronto se pudiese notar o evidenciar una mala planificación por cuanto la ejecución es muy baja, apenas del 23.5%. No obstante, ¿a qué se debe ese desfase en la ejecución presupuestal? Y es que aquí se presupuestaron unos recursos que la Gobernación de Nariño, a través del Instituto Departamental de Salud de Nariño, comprometió para apoyar la ejecución del programa de saneamiento fiscal y financiero de la IPS municipal. Dichos recursos, a pesar de la gestión y del interés que hubo por las partes, no pudieron ser desembolsados finalizando la vigencia. Ya se recibieron en el año 2015, pero hasta ese entonces no se habían recibido, por ende no se pudieron ejecutar y nos muestran este porcentaje pues tan bajo de ejecución, pero básicamente se debe a esa circunstancia. Los recursos de capital hacen referencia a recursos del balance que básicamente se ejecutan en un alto porcentaje, en el 99.5%, y ascienden a 9.919.000 pesos. Pasamos, en cuanto al presupuesto de ingresos, hacer un comparativo entre las vigencias 2014 con la vigencia 2013 en el presupuesto reconocido y en el presupuesto recaudado. En cuanto a ingresos por venta de servicios de salud, en el año 2013 habíamos reconocido facturado 10.713 millones, se facturaron 11.708 millones en el año 2014, hay una variación de un incremento del 9%, y con referencia al recaudo, de igual forma la tendencia es positiva, se recaudó un 1.9% más de ingresos. Se recibieron 8.889 millones de pesos frente a 8.722 millones recaudados en la vigencia 2013. En cuanto a ingresos no ligados a la venta de servicios de salud, de igual forma se evidencia un comportamiento positivo. Pasamos de 103.7 millones a 411.9 millones de pesos, y en cuanto al recaudo, pues la totalidad de los valores reconocidos se recaudaron. Son 297% de variación. Aquí hay que hacer una claridad, y es que básicamente se incorporan en este ítem los servicios o las transferencias que se hace dentro del Sistema General de Participaciones, los recursos sin situación de fondos, que son valores que destina el Ministerio o desde el orden nacional para el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social, salud, pensión, riesgos laborales y cesantías de los servidores de la IPS municipal, los cuales en vigencias anteriores, y de hecho desde la presente vigencia 2015 en adelante, hacen parte del componente de prestación de servicios, pero en esta vigencia 2014 sí se presupuesta
presupuesto como transferencias. Por ende, se presenta pues una variación pues tan importante que obedece a esos recursos. En cuanto a recursos de capital, también hay una disminución importante. En el año 2013 se habían dejado o se habían reconocido recursos por 76.5 millones, en el 2014 fueron 9.919.000, igual valor recaudado, y es que básicamente la política del año 2014 fue pagar la mayor cantidad de cuentas que fuese posible y disminuir al máximo el pasivo. Acá pues se hizo dicho esfuerzo, pero se registró un valor mayor en las cuentas por pagar y también en bancos, porque a veces es difícil dentro de la misma vigencia dejar cancelando la totalidad de las obligaciones por mayor planificación que se realice. Dentro de la parte de ingresos reviste una importancia grande, al igual que es del gran interés de la comunidad, el conocer el estado de las cuentas por cobrar en cada una de estas vigencias. Entonces, hablando de cuentas por cobrar presupuestales, es decir, solo las de la vigencia, sin incluir las de años anteriores, vemos que por venta de servicios de salud en el año 2013 habíamos nosotros dejado por cobrar 2.008 millones de pesos, y en el año 2014 este valor se incrementa a 2.819 millones de pesos, un incremento de 810 millones que representa el 40.4%. Es decir, que mire, este valor tan importante de 2.819 millones de pesos que van a estar más adelante reflejados en el balance, hace parte de nuestra cartera corriente, es decir, de la cartera o de los servicios prestados en la misma vigencia 2014, con lo cual se denota pues que son totalmente recuperables y se presentan fundamentalmente por la modalidad de contratación que utiliza la S en la venta de sus servicios de salud que corresponde al evento. La composición de las cuentas por cobrar de la vigencia 2014. Vemos que hay un valor del 4.1 en el régimen contributivo, cuya cartera se fija en 115 millones de pesos. El régimen subsidiado se fija en 2.319 millones de pesos. El 82.3% es el pez gordo, por decirlo de alguna forma, de nuestra cartera, el que reviste mayor representatividad. Entidad territorial subsidio a la oferta. El municipio de los recursos que recibe oportunamente desde el orden central, pues no realizó la cancelación a la IPS municipal por valor de 58 millones de pesos correspondiente a la prestación de servicios de salud de la población pobre no asegurada. Esta cartera es del 2.1%, y el Plan Nacional de Salud Pública, pues igual, hay un valor muy importante que el municipio no pagó en su momento a la S municipal, que ya lo canceló en la presente vigencia 2015, pero que existiendo los recursos en las cuentas bancarias del municipio, pues debieron haberse pagado oportunamente a la S municipal. No se cancelaron por concepto de salud pública 325 millones de pesos, que representa el 11.5% de nuestra cartera. Con este detalle vemos cómo está compuesta nuestra cartera presupuestal, que se fija en los 2.819 millones de pesos. Conocido esa ejecución de nuestro presupuesto de ingresos, pasamos a informar cuáles fueron los resultados o cuál fue el comportamiento en nuestro presupuesto de gastos. Una vez analizado el presupuesto de ingresos, pues vamos a ver cuál es el comportamiento del presupuesto de gastos de la entidad en la vigencia. Vemos que manteniendo un equilibrio presupuestal, nuestro presupuesto definitivo de gastos se fija en 11.163 millones de pesos, igual al presupuesto de ingresos. No obstante, se comprometen 9.026 millones de pesos, que representa el 80.9% de nuestro presupuesto. El caso de la IPS es muy diferente al de otras entidades porque habitualmente tienen una bajísima ejecución de ingresos. Recordemos que nuestro reconocimiento estaba en el 124% y el presupuesto de gastos lo compromete casi en un 100%. Nuestra S no, por compromiso gerencial y asimismo porque estamos sometidos a un programa de saneamiento fiscal y financiero, procuramos ejecutar la mayor cantidad de recursos en el presupuesto de ingresos y limitar el compromiso en el gasto. Entonces es así como nuestro presupuesto de ingreso se fijó del 124% con ingreso reconocido, pero el compromiso del gasto es apenas del 80.9%, y de ese valor que comprometimos, que contratamos, pagamos 8.918 millones de pesos, el 98.8%. O sea, básicamente pagamos casi la totalidad de todos los compromisos que la entidad asumió en dicha vigencia. Veamos cómo está constituido ese compromiso del gasto. En cuanto a gastos de funcionamiento, se comprometieron 8.127 millones, se pagaron 8.081 millones de pesos, el 99.4%. Gastos de personal, 5.287 millones de pesos, se pagaron 5.282, el 99.9%, básicamente por excepción de 4 contratistas del total del personal que se tiene al servicio de la institución, pues todos quedaron pagados en el mismo mes de diciembre. Con referencia a insumos y suministros hospitalarios,
se comprometieron y pagaron 1.206 millones de pesos. En cuanto a gastos generales, se comprometieron 1.590 millones de pesos y se pagaron 1.550 millones de pesos, el 97.5%. En cuanto a transferencias corrientes, son 43 millones de pesos los compromisos y el 100% se canceló. Con referencia a la inversión, en su mayoría de fortalecimiento institucional, fueron 613 millones de pesos los que se comprometieron y 550 millones de pesos los que se pagaron, el 89.7%. Y finalmente, sobre servicios de la deuda, que corresponde a un crédito que la entidad posee con el Banco da Vivienda o tuvo hasta la vigencia 2014, primeros meses de la vigencia 2015, pues se hizo el compromiso de 286 millones de pesos y se pagaron los 286 millones de pesos. Aquí vemos que el presupuesto definitivo se había fijado en un valor superior, pero básicamente obedece a lo mismo que se explicó en el presupuesto de ingresos en cuanto a las transferencias. Estos pasivos iban o fueron cubiertos por el Instituto Departamental de Salud de Nariño como apoyo al programa de saneamiento fiscal y financiero. Entonces se incorporaron al presupuesto de la vigencia 2014, no obstante, al no ser transferidos, pues obviamente no se pudieron ejecutar, aclarando que la entidad pagó oportunamente todos los conceptos de intereses que se generaron de enero a diciembre de la vigencia, pero que sí, con referencia a capital, se hizo los pagos de las dos primeras cuotas. Las cuotas, se aclara, son trimestrales. Hizo el pago de las dos primeras cuotas y las dos segundas no las canceló porque el instituto se comprometió a apoyar con el pago de ese pasivo, y de hecho, si se pagara con valores de la IPS, pues se hubiera perdido esos recursos ya que eran de destinación específica. Presentamos a continuación un presupuesto o una relación comparativa del presupuesto de gastos con la vigencia inmediatamente anterior. Aquí estamos refiriendo a lo que son compromisos y lo que son pagos. Con referencia al compromiso, vemos que en el año 2013 se había comprometido 8.982 millones de pesos y en el 2014 el compromiso se incrementa a 9.026 millones de pesos. El valor del incremento es del 0.5%, un valor muy bajo. Básicamente, pues considerando todo lo que hubo un incremento importante de ingresos, se debía tener un incremento importante de gastos, pero en este caso pues la entidad fue austera, prestó los servicios, pero manteniendo el equilibrio y manteniendo la austeridad, sobre todo en el gasto. Con referencia a pagos, en el año 2014 se alcanzaron a pagar 8.918 millones frente a 8.897 millones que se cancelaron en la vigencia 2013. La variación es del 0.2%. Veamos cómo es el compromiso y el pago con cada uno de los rubros o de los ítems del presupuesto. En gastos de funcionamiento, se comprometieron 8.127 millones en el año 2014 frente a 7.790 de la vigencia 2013. Hay un incremento del 4.3%. Con referencia a los pagos, el incremento es del 4.9%, es decir, en este año pagamos más dinero. En gastos de personal es el incremento más importante, del 9.8%, pues registramos 5.287 millones frente a 4.813 de la vigencia 2013, el 9.8%. Yo les había hablado cuando hablábamos del componente de talento humano, que el incremento que se dio en honorarios al personal fue del 10%. Entonces, básicamente eso es lo que nos permite evidenciar claramente el presupuesto. Con referencia a pagos, pues hay un incremento del 10.3% en los pagos. En insumos y suministros hospitalarios hay una disminución del 6.5%. Ello no quiere decir que la entidad durante la vigencia 2014 no suplió las necesidades que se registraron por concepto de insumos y medicamentos y demás, sino a que básicamente se ha revisado y se ha ajustado mucho los protocolos y se ha hecho un trabajo importante desde el área asistencial, de modo que se está enfatizando con el personal asistencial en que se procure hacer una recuperación de la salud haciendo uso de la menor cantidad de medicamentos posibles, ya que de todas formas estos son nocivos para las personas. Si bien un medicamento le permite recuperarse sobre una deficiencia o una enfermedad, pues afecta a otro tipo de órganos. Entonces, los medicamentos que se deben consumir son los necesarios para restablecer la salud, y en la medida en que menor cantidad de medicamentos utilizamos, pues eso nos garantiza mayor salud para las personas. Gracias a esa política y a esa concientización del personal asistencial fue que se pudo lograr una disminución en la dispensación de medicamentos, y obviamente al haber menos dispensación, pues obviamente se hacen menores adquisiciones y de ahí se deriva que hay una disminución de este valor. Con referencia a los pagos, pues se dejó pagando el 100% de los compromisos, y básicamente al haber menor compromiso obviamente se reducen aquí los pagos
destacando que en la vigencia 2014 dejamos pagado el 100% de los compromisos. Con gastos generales, frente a 1.590 millones de pesos que se comprometieron en el año 2013, vemos que hay un incremento del 1.6% con referencia al saldo del año 2013, que se registró por el orden de los 1.564 millones de pesos. Con referencia a pagos, pues también hay un incremento del 1.1%. En transferencias, hay una disminución, registramos 43 millones en el año 2014, valor inferior a los 122 millones de pesos que se comprometieron en el año 2013, una reducción del 64.9% y se hace pues el pago en las dos vigencias de la totalidad de los compromisos asumidos. Con referencia a los gastos de inversión, en el año 2014 se comprometieron 613 millones, en el año 2013 habíamos hablado fue mayor la inversión por el orden de los 700 millones de pesos, en el 2014 se pagaron 550 millones de pesos por ese concepto. En el año 2013 se habían pagado los 700 millones de pesos, hay una reducción en pagos del 21.4% comparando las dos vigencias, aclarando que pues en nuestro caso se hizo la mayor cantidad de pagos que fue posible con los recursos disponibles y que alcanzamos unos porcentajes muy positivos en este aspecto. Con referencia a el servicio de la deuda, ya se les había explicado cuál fue la política que adoptó la institución con referencia al pago del capital, por ello aquí se ve que el compromiso del 2014 es menor al compromiso del 2013 en el 41.8% y que los pagos fueron por el orden de los compromisos asumidos y por ende disminuyen en el igual porcentaje. Con esta información damos por concluida nuestra información presupuestal y le damos paso a la información financiera que nos permite conocer cuáles han sido los resultados en materia económica de la institución y cuál es la situación de la entidad en la vigencia, al cierre de la vigencia 2014. Iniciamos con la presentación de nuestro balance general con fecha de corte diciembre 31 del año 2014. Pasemos ahora a revisar los aspectos financieros. Habíamos evaluado los aspectos presupuestales. En cuanto a los aspectos financieros, tenemos en primera instancia el balance general, que lo estamos presentando a 31 de diciembre del año 2014. Estas cifras pues se expresan en miles de pesos. Tenemos inicialmente el activo, que constituyen bienes y derechos de la institución, y al respecto vemos que el activo de la institución tiene un incremento importante. En el año 2014 se fija en 12.062 millones de pesos, en el año 2013 ascendía a 10.818 millones de pesos, hay un incremento de 1.243 millones de pesos que representa el 11.49%. ¿Dónde están esas principales variaciones? Hay un incremento en el efectivo. Vemos que frente a 17 millones que se dejaron de la vigencia 2013, en el año 2014 se dejaron 404 millones de pesos, es decir que hay un incremento allí de 387 millones de pesos. Con referencia a deudores, pues también hay un incremento importante. Recordemos que ya habíamos visto la cartera presupuestal, mucha de esta cartera es cartera de la vigencia, son menores valores los que están de vigencias anteriores, sobre los cuales ya se está adelantando los procesos de conciliación y de acercamiento para obtener el pago. Igual se han tomado otro tipo de medidas para lograr una gestión o realizar una gestión al respecto. Pero vemos que el incremento se fija en los 823 millones de pesos, que tiene una relación muy directa con el incremento que tuvieron los ingresos, que también fue bastante importante. En cuanto a inventarios, hay un incremento de 45 millones de pesos que representa el 5.94%. En el año 2014 se fijan en 820 millones de pesos. Con referencia a otros activos, vemos que también hay un incremento. Registramos 1.190 millones en el año 2014 frente a 1.036 millones del año 2013. El incremento es del 14.95%. Básicamente, la mayor cantidad de otros activos hace referencia al aseguramiento que tiene la entidad de sus bienes. Todo está asegurado. Aquí se incluye todo lo que tiene que ver con pólizas. Obviamente no en toda esta cuantía, sino que básicamente parte de la variación se debe a ese tipo de circunstancias, así también como a otros bienes que no están bajo la titularidad de la IPS, pero que al tener nosotros la posesión y utilizarlos para la prestación de servicios se ubican en esta cuenta, como son algunos centros de salud, como es el caso de San Juan, como es el caso de la Hierbabuena, etc. En propiedad, planta y equipo, pues vemos también que hay unos valores muy importantes. Es el valor del activo más importante que tenemos. Se fija en 6.300.8 millones de pesos, valor inferior a el registrado en el año 2013, que correspondió a 6.469 millones de pesos. Hay una disminución de 168 millones de pesos que se debe fundamentalmente a la depreciación, a ese reconocimiento dentro del estado
de resultados de la entidad, de la disminución de valor que tienen los activos por su uso en la prestación de los servicios de salud. Con esas explicaciones y en estos ítems tenemos lo que ya se les había referido, un activo de 12.062 millones de pesos, mayor en un 11.49% al que se registró en la vigencia 2013. Con referencia al pasivo o deudas que registra la institución a 31 de diciembre del año 2014-2013, vemos que hay una disminución en operaciones de financiamiento interno que hace referencia al crédito que se tiene con la empresa o con el Banco de Vivienda. La disminución es de 166 millones de pesos. En cuanto a cuentas por pagar, hay un incremento de 26 millones de pesos, el 29.52%. Sobre obligaciones laborales y seguridad social, registramos 0 pesos en el año 2014. Hay una disminución con referencia al valor del año 2013, ya que en ese entonces registrábamos 65 millones de pesos en nuestro balance. La disminución es del 100%. En cuanto a pasivos estimados, que son aquellas provisiones que hace la entidad que no representan obligaciones ciertas y exigibles a una fecha determinada, pero que sí le garantizan a la entidad tener una reserva para cuando haya la necesidad de cubrirlas. Vemos que hay un valor de 48 millones de pesos, menor al registrado en el año 2013, donde se ubicaba por el orden de los 55 millones de pesos. Con otros pasivos, pues no hay variación en este rubro, pero igual la cifra es muy poco representativa porque apenas asciende a los 3 millones de pesos. Con esta información vemos que a nivel global el pasivo de la institución disminuye, se fija en 1.502 millones de pesos, valor inferior a los 1.715 millones de pesos que se registraban en el año 2013. La disminución es de 213 millones de pesos, que representa un 12.42%, y de los cuales el más representativo es la obligación con el Banco de Vivienda, la cual se canceló en los primeros meses de la presente vigencia 2015 gracias al apoyo de la Gobernación y del Instituto Departamental de Salud de Nariño como apoyo a nuestro programa de saneamiento fiscal y financiero. Con referencia al patrimonio de la entidad, el patrimonio institucional, vemos que hay un incremento, se fijan 10.559 millones de pesos, valor superior al registrado en el año 2013, año en el que ascendió a 9.103 millones de pesos. La variación corresponde a 1.456 millones de pesos, que representa el 16% de incremento, y fundamentalmente se justifica en los resultados obtenidos como excedentes en la vigencia anterior. Aquí tenemos un dato informativo de pasivo más patrimonio, pues de que este tiene que ser igual al valor del activo, y esto pues se da en nuestro caso, en el caso de la IPS municipal. Aquí tenemos un detalle, ya hemos visto pues el balance a nivel global. Vemos un componente muy importante del activo como es las cuentas por cobrar. Aquí hacemos un desglose de los saldos que registra nuestra cartera a diciembre de los años 2014 y 2013 con su respectiva variación y porcentaje. Los deudores del año 2013 ascienden a 2.521 millones de pesos, son inferiores a los del año 2014, puesto que en este año ascienden a 3.345 millones de pesos. La variación es de 823 millones de pesos, que representa el 32.7%. Con referencia a ello, vemos que en servicios de salud es la principal variación, son 833 millones de pesos de variación. En el año 2014 registramos 4.213 millones de pesos frente a 3.379 millones del año pasado, incrementos del 24.7%. Las transferencias, que corresponden básicamente a unos recursos que adeudaba la gobernación a la IPS por la ejecución de unos proyectos de construcción y dotación de puestos de salud, pues disminuye, hay una disminución de 5 millones, que es el 33.8%. A la fecha, esas cuentas por cobrar están recaudadas en su totalidad. Avances y anticipos entregados, se registraba un valor en el año 2013, en el año 2014 no se registra ningún valor. Otros deudores son menores en el 2014, ascienden a 1.951.900 pesos frente a 2.078.000 del año 2013. La disminución pues es de 126.000 pesos, que equivale al 6.1%. Y aquí viene la provisión, que es un valor que en su momento se llevó al gasto de la entidad y que tiene por objeto proteger los valores que eventualmente no se puedan recuperar de nuestra cartera. Por ello es que el valor final es menor. Mire que aquí tenemos por servicios de salud 4.213 millones, pero el total son 3.345, un valor inferior. ¿Por qué? Porque se ve protegido estos 4.213 millones con los 880 millones de pesos de provisión que la entidad ha constituido para una eventual dificultad en la recuperación de su cartera. Conocidas las cifras de nuestro balance, pasamos a informar
cuáles han sido los resultados en materia económica de la institución reflejados en el estado de la situación financiera, económica, social y ambiental por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2014. Pasamos al estado de la actividad financiera, económica, social y ambiental. Este estado financiero nos muestra los resultados obtenidos en toda la vigencia, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de los años 2014 y 2013 con su respectiva variación. Con referencia a ingresos operacionales, vemos que hay un incremento de 900 millones de pesos. En el año 2014 se fijan en 9.801 millones de pesos frente a 8.900 millones del año 2013. El incremento es del 10.12%. Básicamente todos pues es de servicios de salud. Con referencia al costo de ventas y prestación de servicios, tenemos un saldo de 5.394 millones de pesos frente a 4.930 del año 2013. La variación es del 463%, es decir, del 9.41%. Obviamente, al haber un incremento de ingresos operacionales, tenemos que tener un incremento de costos porque son dos conceptos que están directamente relacionados. Con gastos operacionales registramos los de administración y provisiones de prestaciones y amortizaciones. Al respecto, tenemos 2.999 millones de pesos en la vigencia 2014 frente a 2.794 millones del año 2013, un incremento de 204 millones del 7.33%, distribuidos en gastos de administración y provisiones, donde aquí estamos presentando pues los incrementos y las reducciones que se registraron. Estas situaciones nos permitieron tener un resultado al finalizar de la vigencia, que en este caso es un excedente operacional. En el año 2014 se fijan los 1.407 millones de pesos frente a 1.175 millones del año 2013. El incremento en el excedente es de 232 millones de pesos, que representa un 19.74%. Posterior a los ingresos operacionales tenemos unos ingresos no operacionales que hacen referencia a transferencias que corresponden a un proyecto gestionado frente al Instituto Departamental de Salud para la adecuación y dotación de un laboratorio clínico en el Centro de Salud de Cofanía Jardines de Sucumbíos. Fue por 170 millones de pesos, los cuales se dieron en el año 2014, en el año 2013 no se recibieron recursos por transferencias. Y otros ingresos que básicamente en su mayoría hacen referencia a lo que ya les había hablado, a los recursos del Sistema General de Participaciones sin situación de fondos que se reciben como apoyo desde el Ministerio de Salud para el pago de la seguridad social en los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales y cesantías de los servidores de la IPS municipal. Entonces, en su mayoría corresponden a ese rubro. No la totalidad, pero sí la mayoría. En cuanto a gastos no operacionales, registramos 465 millones de pesos frente a 510 millones de pesos. Hay una reducción de 44.6 millones de pesos, 8.75%. Al computar el excedente operacional con estas partidas no operacionales, tenemos un resultado de las actividades ordinarias de 1.596 millones en el año 2014 frente a 1.495 millones del año 2013, una diferencia de 101 millones de pesos positiva que representa el 6.76%. Posterior a las operaciones o las actividades ordinarias y no operacionales, tenemos unas partidas extraordinarias que registran tanto unos ingresos como unos gastos extraordinarios, ya por cuantías pues menos representativas, pero las cuales finalmente contribuyen a que se dé un resultado definitivo del ejercicio, que en este caso corresponde a un excedente de 1.605 millones de pesos en el año 2014 frente a 1.503 millones que se habían obtenido en el año 2013, un incremento de 102 millones de pesos en nuestro excedente que representa el 6.84%, resultado pues bastante positivo en cuanto o en el tema económico, el cual permite manifestar ampliamente que la IPS municipal de Ipiales es una entidad financieramente estable, una entidad sólida y que puede cumplir cabalmente pues con los compromisos que asuma con terceros porque tiene un respaldo financiero muy amplio. Como otro punto, tenemos la presentación de los indicadores de calidad y el comparativo respectivo de estos indicadores entre las vigencias 2014 y 2013. Estos indicadores pues están definidos por la normatividad nacional vigente. Mostramos pues los resultados de las dos vigencias y de igual forma traemos a colación el estándar nacional que está fijado y sobre el cual debe oscilar los resultados obtenidos por la IPS. En cuanto a la oportunidad de la asignación de citas en la consulta médica general, el indicador del año 2014 es de 1.9 días, es un resultado muy bueno ya que el estándar nacional está fijado en 3 días. Frente al indicador o el resultado del año 2013 pues vemos que hay una disminución. En ese entonces
el indicador se ubicaba en el 1.6 días, pero hay que tener en cuenta pues que fueron mucho mayor la demanda de servicios en el año 2014 y obviamente eso incide en que ya no podamos hacer una atención inmediata o de un día para otro, sino que ya tengamos que tener un margencito de espera un poquito más considerable. En cuanto a la oportunidad de la atención en consulta de urgencias, la tenemos en 17.3 minutos, está ubicada dentro del estándar nacional que está en 30 minutos y por las circunstancias de mayor demanda pues es mayor al resultado o el indicador del año 2013. En cuanto a la oportunidad de la atención en servicios de imagenología, está en 1.9 días, ubicada dentro del estándar que se fija en 3 días. Oportunidad de la atención de consulta de odontología general, 1.8 días, igual ubicada dentro de nuestro estándar de 3 días. Proporción de pacientes con hipertensión arterial controlada está en el 87.3%. Aquí tenemos que trabajar un poquito para llegar al estándar que nos pide que tengamos este indicador en el 90%. Con referencia a la proporción de vigilancia de eventos adversos, se hace la vigilancia del 100% de dichos eventos y estamos obedeciendo el estándar nacional. Y finalmente, sobre la oportunidad de la entrega de medicamentos, estamos en el 99.9%, igual que en el año 2013 y básicamente pues muy cerca del requerimiento nacional, que es el 100%. Bueno, con ello damos por concluido lo que es el informe administrativo y financiero de la entidad por la vigencia 2014. Y finalizamos nuestra rendición de cuentas de la vigencia 2014 dándole a conocer a la comunidad cuál ha sido el resultado desde el proceso jurídico con aquellos procesos que se han instaurado en contra de la institución y también los procesos que fueron terminados durante el año 2014. En primera instancia, registramos la radicación número 2012-0252, cuya demandante es la señora Pastora Mueces Termal. Con ella fue posible llegar a un acuerdo conciliatorio mediante el cual se concilió las pretensiones en la suma de 10 millones de pesos que se terminaron de cancelar en febrero del año 2014, por ende dicho proceso está terminado y archivado. De igual forma, tenemos la radicación 2012-155, cuyo demandante es el señor José Nicomedes Erazo Romo. Se concilió las pretensiones de este demandante en la suma de 5 millones de pesos, los cuales fueron cancelados el 21 de abril del año 2014, habiendo con ello concluido y archivado este proceso. De igual forma está la radicación 2013-220, cuyo demandante es el enfermero jefe Javier Revelo Méndez. Esta persona desistió del proceso y el juzgado de conocimiento aceptó el desistimiento, sin lugar a condenar en costas en contra de la institución. Por ello este proceso también quedó terminado y archivado. Este mismo demandante, con la radicación 2013-240, presentó y se conciliaron pretensiones en la suma de 9 millones de pesos, dando con la cancelación de este valor por terminado y archivado este proceso. Tenemos la radicación 2013-92, cuyo demandante es el señor Clelio Enrique Benavides Tucanés. Se conciliaron las pretensiones en la suma de 20 millones de pesos que se terminaron de cancelar en el mes de noviembre de 2014, dando este proceso como terminado y archivado.